Bendiciones, amados hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Vamos a compartir una palabra para poder meditarla en el corazón y poder guardarla ahí. Y al meditarla, llevarla a cabo, llevarla en el corazón, vivirla, que es muy importante en un tiempo difícil como hoy, que es un tiempo de pandemia, un tiempo de dificultad, pero que la confianza en el Señor no debe menguar. Al ser un momento difícil, muchas veces la confianza decae, muchas veces la confianza se extravía o se desvía, producto de estar mirando donde no se debe mirar. Siempre se ha escuchado esto, de que si una persona necesita escalar muy alto, no mire hacia abajo. Tiene que poner su mira solamente a donde va, su dirección. Pues si mira hacia abajo, el temor le consume y le cuesta mucho más subir. Asimismo, Dios es mediante la fe que debemos mirar en Dios, mirar a Dios, apoyarnos en Él. Pero muchas veces en estos tiempos de pandemia es que miramos a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en este mundo, y dejamos de confiar. Esa es la invitación de esta palabra este día. Esta se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice así la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, nos alimentes con tu palabra. Un tiempo difícil, Señor, un tiempo donde tu palabra probablemente escasea, Señor. Y escasea no porque ella misma sea escasa, Señor, sino porque muchos oídos no están prestos a escuchar. Pedimos, Señor Santo, nos guíes, nos direcciones, y que a través de tu palabra, Dios mío, recibamos, Señor, recibamos el alimento, lo necesario, Padre, para continuar el camino de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Amén. Como le decía entonces, la confianza muchas veces se pierde en estos tiempos de angustia, en tiempos difíciles, en tiempos donde todo parece estar en un caos. Es muy difícil mantener un corazón confiado, profundamente confiado, en donde las cosas de este mundo no les afecten. Es muy difícil. Todo el mundo lo sabe que es así. Pero el creyente debiera tener una fe inconmovible. Aquí dice el texto y da una razón. Porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y eso debiera ser una garantía para todo creyente, para todo cristiano que esté con algún grado de dificultad, la que sea. Dios es fiel. Dios es tan fiel que cada uno de los que se ha apoyado en Él siempre ha tenido una respuesta de Dios. No siempre, eso sí hay que asegurarlo y hablarlo claramente, no siempre la respuesta que uno o alguno espera tener, pero siempre es una respuesta correcta, porque es la respuesta de Dios. Hay muchas veces que esas respuestas no se entienden, no se aceptan, pero con el tiempo empiezan a notar la diferencia de lo que hubiese sido otro tipo de respuesta. Cuando ven cómo el Señor ha trabajado en sus vidas,
es cuando entienden que esa respuesta era la correcta. Muchas veces en ese proceso de estar a veces en el desierto, es cuando la persona pierde un poco la fe. Le pasó al pueblo de Israel. Y en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, que parecían que Dios no estaba, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado. Porque Dios es fiel. La confianza que se debe tener entonces en este Dios que es fiel, esa confianza debe ser única. Y mantener la confianza en este tiempo de pandemia es algo a veces un poco complicado. Suele suceder que las personas pierden la confianza en el momento de la angustia. Pero lo bueno es que Dios es fiel. El texto no nos dice que para que Él permanezca fiel nosotros debemos ser fieles. Es más, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es algo que está a toda prueba. No hay que achacarle a Él ni que decirle en relación a la fidelidad. Él sigue siendo fiel incluso en los momentos donde debiera dejar todo. Él sigue siendo fiel. Y dentro de esa fidelidad, Él tiene un propósito. Todo lo hace con un propósito. Todo lo quiere hacer y lo va a hacer conforme a su propósito. Él es el arquitecto de todas las cosas que hay en esta tierra. Arquitecto de las estrellas, de los soles que hay en este mundo o en este universo. De modo que si Él ha hecho todo y todo engrana perfectamente, todo funciona como el mejor reloj suizo, todo funciona perfecto, es porque cada cosa que hace Dios la hace con un propósito. Nada sobra, nada falta. Todo lo hace con un propósito. Entonces cuando la desconfianza se genera es porque no se sabe o no se entiende o se desconoce que ahí, en el momento que estés viviendo, el momento de angustia, dolor, el que sea, hay un propósito de Dios. El propósito se va a cumplir porque Dios es fiel. Por lo tanto, es muy importante que el hermano, que la hermana, que el creyente mantenga su confianza en Dios. Primero porque Dios es fiel y segundo porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para todas las cosas. Para poder confiar, para tener una confianza que no se mueva, una confianza que se mantenga firme, incluso en los momentos de dificultad, hay básicamente 3 pilares fundamentales. Estos pilares, para poder confiar, son: 1, conocer a la persona. Si usted quiere hacer un negocio con alguien y quiere confiar en esa persona, primero tiene que conocerla. Nadie va a hacer un negocio con alguien que no conoce. Segundo, conocer a esa persona significa conocer la historia de esa persona. Te va a conocer una persona no en un día ni dos, la va a conocer a través del tiempo. Y eso le va a dar confianza o no en aquella persona. Y por último, aquel negocio, si se fuera a establecer, tiene y debe tener resultados, los cuales le den la confianza suficiente para invertir sus recursos en él.
En este sentido, con Dios es algo similar. Tenemos que conocer a la persona, la historia y los resultados para confiar. Dios sin duda alguna nos ha dejado todo eso en nuestras manos. Tenemos la forma de conocer su persona, conocer la historia y conocer los resultados. De modo que podemos tener una seguridad única en sus propósitos. Dios tiene propósitos para nosotros. Sin ir más lejos, cuando vemos la misma creación, todo lo que hay, todo lo que existe, dice la Escritura, como nosotros bien sabemos, que el Señor empezó a hacer una y otra cosa. Primero la luz, luego, no sé, la tierra se secó, después mandó las lumbreras, después los animales, las plantas y así, y al final hizo al hombre. Lo hizo con un propósito. Le hizo con un propósito. Y es más, hay una palabra maravillosa ahí, en el Génesis capítulo 1, verso 26, que dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Ahí está conversando Dios. El Padre y el Hijo están conversando. Y eso es maravilloso porque saber que ellos están conversando y están planificando, porque no es un hecho cualquiera. Ellos conversan en ese instante para crear al hombre. Y es más, le dicen que le van a dar atributos especiales. Lo haremos conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Hay un propósito de Dios en la creación del hombre. Hay un propósito perfecto. Dice, hagámoslo como uno de nosotros. De modo que el hombre tiene la imagen de Dios en él. Dios entonces tiene propósitos en cada uno de los que ha hecho, de los que ha creado. En los animales, si ustedes ven todos los animales, bichos y bacterias que existen, incluso las bacterias, tienen un propósito en esta vida. Si quedaran todos los cuerpos inertes, cuerpos muertos de animales, seres humanos, sin descomponerse, se llenaría y después no habría espacio para la vida. Las bacterias están ahí para descomponer. Y uno dice, una bacteria fue creada por Dios y tiene un propósito. Asimismo, Dios tiene un propósito para cada uno de los creyentes. Cada creyente tiene un propósito en esta vida. Yo sé que hay mucha gente que se menosprecia, que piensa que ellos mismos no tienen un propósito, pero cada uno tiene un propósito. Pero el propósito no lo establece usted, hermano querido. El propósito lo estableció Dios. ¿Y qué mejor propósito que ese? Recuerde que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. De modo que todo lo que pueda pasar en nuestra vida es en sí mismo un propósito de Dios. En esa fidelidad donde Dios ha dispuesto un propósito, esos propósitos se van a cumplir sí o sí. Sí o sí se van a cumplir. No hay nadie que pueda torcer la mano de Dios, de modo que esos propósitos se cumplen sí o sí. El Señor entonces estableció que el hombre existiera y le dio un propósito en la vida. Ese propósito es glorificar su nombre, que fuimos llamados para glorificar su nombre. Y mire, ¿qué es lo primero que hace el enemigo, Satanás, cuando aparece en la historia? De acuerdo a la historia bíblica, Satanás lo primero que hace, las primeras palabras que dice, es poner en tela de juicio el propósito y la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que dice? Con que Dios os ha dicho. Y empieza con un juego de palabras a poner en tela de juicio el propósito, fidelidad y amor de Dios.
Y le empieza a decir a la mujer en este caso, y con ello también al hombre, con que Dios os ha dicho, no hagan esto, no hagan esto otro, porque finalmente no quiere que sean como Él. Dios los ama. Y de ahí que había puesto ciertas trabas. Pero el enemigo entonces lo que hace es poner en tela de juicio ¿qué? La persona de Dios. A la persona de Dios. El enemigo entonces le está diciendo, no pueden confiar en Él. No pueden confiar en Él porque Él no dice la verdad. Él no quiere el bien para ustedes. Y el enemigo empieza a jugar con las mentes en ese tiempo y en este. El enemigo le puede estar hablando a su corazón y diciéndole, oye, ¿cómo hay de confiar? No tienes trabajo. ¿Cómo hay de confiar? No tienes recursos. ¿Cómo hay de confiar si están en pandemia? ¿Cómo hay de confiar? No hay trabajo en ninguna parte. ¿Cómo hay de confiar? Y le empieza a hablar indicándole con que Dios ha dicho. Pero nosotros sabemos una cosa, que Dios es fiel, que sus propósitos se van a cumplir. Y es tan la fidelidad de Dios que aunque el hombre ha fallado, el hombre le ha fallado a Dios, el hombre pecó ahí mismo en el Edén, y aún así Dios siguió siendo fiel. No lo desamparó, lo buscó. Cuando Caín mató a Abel, ahí está Dios buscando a Caín. Caín es un asesino, dice el libro de Juan, la carta de Juan, que Caín era del diablo. ¿Dios lo sabía? Por supuesto. Pero aún así Dios lo buscó, porque Dios es fiel. Aun cuando el hombre falle, Dios es fiel. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. De modo que sus propósitos sí se van a cumplir. Si Él ha determinado un propósito para su vida, ese propósito se va a cumplir, sí o sí. Mire una cosa, cuando la mujer entonces cae en desobedecer a Dios y el hombre junto con ella, es cuando se está generando la desconfianza, porque comen del fruto que Dios les dijo que no comieran. Desconfiaron de Dios. No creyeron que la palabra de Dios era digna de confianza. Dios le está diciendo, no hagan esto, y ellos lo hicieron porque dejaron de confiar en esa palabra de Dios. El enemigo entonces lo que trata de hacer siempre y constantemente es engañar al hombre, es engañarlo para que no confíe en Dios, porque el enemigo sabe que si un hombre confía en Dios, ese hombre nadie lo detiene. Daniel confió en Dios, incluso en la fosa de los leones, y fue honrado por Dios. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, están ahí, le están diciendo, los vamos a matar. Y ellos ¿qué dicen? Nosotros confiamos en Dios, y Dios los sustenta dentro del fuego. ¿Acaso hay algo que el fuego no pueda quemar? Bueno, a los que confían en Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero muchas veces perdemos la confianza en Dios. Dios tiene un propósito. Cuando habla entonces, cuando habla el Padre y el Hijo y dice hagamos al hombre, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en ti, hermano, en ti, hermana. Estaba pensando en usted porque dice la Escritura que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya nos escogió para salvación. Y la
fidelidad de Dios no cambia. Porque recuerde, el hombre le ha fallado a Dios, pero Dios permanece fiel. La persona entonces de Dios es total y digna de confianza. Es total y digna de confianza. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira lo que parece ser contradictorio esto. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Porque alguien le podría decir, no, mira, si tú pecas, el Señor se va a enojar y te va a castigar, te va a maldecir o lo que sea, o se va a olvidar de ti. Hay muchos que andan con ese temor. ¿Qué es lo peor que puedes hacer contra Dios? Es pecar. Lo peor que puedes hacer es pecar. ¿Y qué dice Él? Que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Él te perdona y te limpia. ¿Acaso hay una fidelidad más grande que aquella? Esa es la persona de Dios, la persona del Padre. De modo que confiar en una persona así es lo más sensato que puede hacer un hombre. Después, ¿qué tenemos? La historia. ¿Qué nos dice la historia respecto de esa persona? ¿Qué nos dice la historia respecto de Dios? Dice que cuando Dios miró el corazón del hombre, vio que el corazón del hombre era de continuo solamente. Así me parece que dice la Escritura. Lo voy a leer textual. Capítulo 6 del libro de Génesis. Verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, escuche bien, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, o sea, todo el rato, todo momento, solamente el mal. Era de continuo. Todo designio, todo pensamiento, toda idea era de continuo, solamente el mal. Él lo vio, le dolió en su corazón, dice la Escritura. Cuando el hombre debiera ser diferente, pero le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque le dolió a tal punto que es un dolor, es como atravesar su corazón. La maldad del hombre. Decide raer todo, pero halló gracia en un hombre. Ahora, halló gracia, Noé lo salva y después las generaciones se siguen multiplicando. ¿Acaso el hombre ha cambiado? No. El hombre sigue siendo, o su corazón sigue siendo de continuo solamente el mal. Pero Dios aún así nos ama. Aún así nos ama. ¿Y en qué sabemos que nos ama? Primero, nos dio a su Hijo. Envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Jesús una vez que ha venido? Habla con los discípulos. Capítulo 16 del libro de Juan. ¿Qué dice? Dice: os conviene que yo me vaya. Tenía que dejar este mundo, pero ¿por qué conviene que se vaya? Os conviene que me vaya, dice el Señor, porque así vendrá el Consolador. ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? En que aun cuando Él sabe el corazón del hombre, Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce el corazón de la humanidad, aún así envía a su Hijo por la iglesia, envía a su Hijo a morir por su iglesia,
Y no solo con eso, sino que también envía su Espíritu Santo para que habite en el corazón del hombre, su Espíritu Santo. Dios es fiel. Conociendo el corazón del hombre, hizo habitar su Espíritu en el corazón del hombre. ¡Qué gracia tan maravillosa la de Dios! Dios entonces fiel. Y al ser fiel, sus propósitos se van a cumplir. Oh, ¡qué maravilloso! Como le decía, ¿qué es lo peor que podemos hacer contra Dios? ¿Qué es lo peor, hermano? ¿Qué cree usted que puede ser lo peor que puede hacer contra Dios? Bueno, pecar contra Él. Hay un momento donde este gran hombre apóstol Pablo, antes que fuera el llamado apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Perseguía a los hermanos, perseguía el camino, perseguía la iglesia, hasta que aparece Cristo. Le aparece en una luz, él cae del caballo, y ahí, en ese instante, Dios le habla, Jesús le habla, y le dice: ¿por qué me persigues? Y la realidad es que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los hermanos, estaba persiguiendo a toda la comunidad cristiana de aquel tiempo. Pero Jesús se involucra hasta el punto de hacerse uno con la iglesia. Y que les dice: ¿por qué me persigues? O sea, la fidelidad de Dios es tan grande que incluso nuestros pecados, hermanos queridos, nuestros pecados no le harán cambiar de parecer. La historia entonces, la historia nos muestra la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él hará su propósito contigo, incluso en tu debilidad, incluso con tus problemas, incluso con tu falta de entendimiento, con todo tipo de trabas que nosotros podamos tener. Dios es fiel. Él va a cumplir su propósito. No hay nada que pueda detener aquello, porque Dios es fiel. Nada le hará cambiar de idea a mi Señor, porque Dios es fiel. Nada podrá trabar su mano, porque Dios es fiel. Y es su propósito, en su propósito te ha llamado. Yo sé que suena como un cliché, tan repetitivo muchas veces, de que fuimos llamados por Dios y estás en su propósito, pero es una verdad. El enemigo lo que trata de hacer es que usted, yo y todo cristiano perdamos la confianza en el Señor. Y la palabra que nos dice que Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Fiel. Él lo hará porque Dios es fiel. ¿Qué dice la Escritura? Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cómo puede estar usted seguro? Porque Dios es fiel, porque Él cumple sus propósitos. Y por último, vimos la persona de Dios, que es digna de confianza, porque es fiel. Vimos la historia de esta persona, cómo se ha involucrado en la historia, incluso cuando el hombre le ha vuelto la espalda, cuando el pueblo de Israel le ha negado, cuando nosotros mismos le hemos negado. Y Él permanece fiel. Vemos entonces la persona, vemos la historia, ahora veamos los resultados. ¿Cuáles son los resultados de confiar en Él? ¿Cuáles han sido los resultados históricos de confiar en Él? Veamos el peor de los casos, un pueblo que no confía en Él, Israel. Entrega a Cristo para que sea muerto en la cruz, lo niega y se van dispersos desde el año 132 después de Cristo. Se les prohíbe a los judíos vivir en la zona de Palestina. Después de eso pasan 1800 años, querido. Por favor, tome asunto
y entendimiento de esa cifra. 1800 años donde el pueblo de Israel no tiene tierra, donde el pueblo de Israel no tiene una nación constituida. Y en 1948, después de 1800 años, Israel se reúne. ¿Por qué se reunió? No fue por el dictamen de las Naciones Unidas, no. Fue porque Dios es fiel. Dios es fiel en los resultados. Se puede ver su fidelidad en los resultados. Vemos un hombre como José, que es llevado casi a la muerte por sus hermanos, luego vendido, esclavizado, puesto en la cárcel. ¿Y qué hace Dios? Lo pone como gran gobernador. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él cumplirá cada propósito con su vida. Nada podrá estorbarle. Por favor, confía. Confía en este Dios fiel. Porque Él no se equivoca. No solamente es fiel, sino que es inerrante. Él no yerra. Él no se equivoca. De modo que todo lo que puede hacer el Señor, lo hará. Nada se le